César José Guarino Acho. Pedro Junior Infante, ¿se escucha? Sí, profesor, sí se escucha. Ya, correcto. Guarino Acho. César José Guarino Acho. Profesor, sí, estoy que lo escucho, solo que no puedo entrar, no puedo hablar por el laptop y tuve que entrar del celular. Por eso hay dos dispositivos, sí. Ya, correcto. Pensé que no estabas. Ya, profesor. Sí, porque tú eres del equipo 7, Guarino Acho. Sí. Correcto. Tauma Salvador. Tauma. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Del Castillo. Profesor, presente. ¿Me escucha? Perfectamente, del Castillo. Camasca. Presente, profesor. Ubaki. Presente, profesor. Déjenme ver acá. Quirós Coral. Presente, profesor. Buenas tardes. Una pregunta, Quirós. Sí, No has grabado las clases de lunes y martes. ¿Por qué no grabas? ¿Hay algún problema? Pregunto. creo que esa página donde estaba ya no me permite ya. Ah, correcto, ya. No he dicho nada. Gracias. Bien. Hay una asistencia de 45 alumnos al momento y vamos a empezar la clase. Ayer nos faltó un poco de esa clase, vamos a culminarlo ahora mismo para luego continuar con la sesión siguiente. Estoy acá. Creo que ayer discutíamos este tema, me hacen recordar Helen Milagros. Sí, profesor. Ayer estuvimos, creo que conversando esto y les explicaba algunas cosas y les pregunté también a ustedes, ¿cierto? Sí, profesor. Bien, creo que habíamos hablado algo de estos temas. Y creo que nos quedamos, que yo les hablaba algo del programa Juntos, Pensión 65, etc. Bien. Esa pregunta nos conlleva a hablar algo relacionado a lo que es a la comparación desde la teoría económica. El criterio, las carreteras, que era la pregunta, y los programas sociales. Si nosotros queremos verlo desde el punto de vista de la teoría económica, ojo que el curso se llama política económica, pero tenemos que tener los fundamentos de la teoría económica, en general, macro, micro, todo eso es la teoría económica. Entonces, el primer criterio es crecimiento de largo plazo. Cuando se trata de carreteras es alto. Cuando se trata de programas sociales es indirecto. ¿Estamos?
Cuando se trata del criterio de reducción de la pobreza en el corto plazo, es bajo en este caso de las carreteras, pero es muy alto en lo que es programas sociales. Y creo que nadie va a estar en desacuerdo de que los recursos que son escasos, los presupuestos que son escasos, uno tiene que saberlo redistribuir definitivamente. En este caso, ¿cuál es el impacto redistributivo? A nivel de carreteras limitado y a nivel de programas sociales es alto. A nivel de riesgo de una mala ejecución es muy alto cuando se trata de carreteras porque hay corrupción y hay sobrecostos también. Pero cuando se trata de programas sociales es moderado. El efecto político social en carreteras es bajo e inmediato y los programas sociales es alto e inmediato. Eso es para verlo desde un punto de vista de la política económica. Desde el punto de vista de la economía del bienestar, la infraestructura, cuando uno ve infraestructura a nivel de carreteras, etcétera, u otros, debe haber una eficiencia cuando se trata desde el punto de vista de la economía del bienestar. Y cuando se trata de programas sociales, estamos hablando de lo que es la equidad, ¿no? Porque estamos con pocos recursos, estamos logrando que la gente tenga bienestar, creo que es la palabra más adecuada. Respecto a si nosotros queremos argumentar para el caso peruano a esa pregunta que se ha hecho, decimos que si el presupuesto es estrictamente limitado, porque hay una restricción presupuestaria, en el Perú se debería priorizar, es verdad, programas sociales, pero sin abandonar la inversión en infraestructura. Muchas veces, y en el mundo real, los programas sociales lo dejan de lado y prefieren hacer las carreteras, las infraestructuras. Es por el alto tema de la corrupción y los sobrecostos, más los famosos diezmos, que seguramente ya ustedes lo saben perfectamente. Y acá viene la pregunta, el por qué. Alta pobreza e informalidad. En el Perú hay mucha pobreza y hay mucha informalidad, por eso decimos alta. Por lo que el crecimiento por sí solo no llega rápidamente a los hogares más vulnerables. Eso ustedes tienen que reflexionar un poco también a esta pregunta que se ha hecho respecto que si tenemos un presupuesto limitado, una restricción presupuestaria, ¿a qué lo vamos a dedicar ese dinero, ¿no? O a programas sociales o a la infraestructura. Acá le estoy dando la respuesta. Tenemos que ser bastante equitativos, ¿correcto? Retornos sociales inmediatos. La inversión en nutrición, en salud y educación básica tiene efectos multiplicadores altos sobre el capital humano. Sí, eso es importante. Los políticos posiblemente no han tenido nunca una instrucción en economía y ellos lo ven de otro punto de vista. La capacidad de absorción. El Perú enfrenta problemas crónicos de ejecución de grandes obras de infraestructura, eso lo saben ustedes. Las grandes obras de infraestructura, por ejemplo, el puerto de Chancay lo han hecho extranjeros, ¿no? Y otras obras. Por ejemplo, el parque tecnológico de la Universidad Agraria no lo ha hecho la agraria daba el terreno, claro, toda esa infraestructura le pertenece ahora a la universidad, pero lo han hecho empresas extranjeras también, todo pagado por el Ministerio de Educación. Entonces, como ustedes ven, en este caso, cuando nosotros enfrentamos estos problemas de no ejecutar grandes obras, eso reduce nuestra efectividad definitivamente, ¿no? Nuestro expertise como país se reduce. Respecto a lo que es la estabilidad social y política, y acá hay un caso que lo hemos vivido, el COVID-19, que eso provocó también inflación. Los programas, en este caso, los programas sociales cumplen un rol estabilizador clave.
¿no? Por la ayuda que el Estado brindó a muchas personas otorgándoles 700 soles. Por lo que los programas sociales deben ser bien focalizados, y ese es nuestro gran dilema. Muchas veces no están bien focalizados los programas sociales. Tienen que estar bien evaluados y esos programas sociales no deben ser eternos, deben ser temporales también, ¿no? Muchas veces estos programas sociales sirven como un proselitismo político. Y de esa manera, si son temporales, evitamos el clientelismo o la dependencia permanente. Le enseñamos mal a las personas a no trabajar. Hay un dicho que seguramente ustedes lo conocen: no entregues el pescado, enséñale a pescar. Eso lo saben ustedes, ¿correcto? Otro tema que quedó en el tintero fue sobre la deuda soberana y el riesgo país. No sé en qué curso ustedes han hablado sobre el riesgo país, no lo sé. Seguramente recuerden ustedes que dónde vieron el tema de riesgo país y cuál es la importancia de este tema de hablar de riesgo país. Y sobre la deuda soberana. Cuando hablamos sobre la deuda que nosotros tenemos, más o menos representa nuestra deuda el 32% del Producto Bruto Interno, 32%. No es alta, por si acaso, no es alta, pero hemos estado más abajo, inclusive unos 22, 23, 25%. Esto ha subido a consecuencia del COVID, porque tuvimos que endeudarnos de una u otra manera. Respecto a este título de deuda soberana y riesgo país, la deuda soberana es lo que el Estado debe a acreedores nacionales e internacionales, mientras que el riesgo país es la probabilidad percibida de que un país no pague su deuda. Felizmente, nosotros sí pagamos nuestra deuda. Mientras mayor riesgo país, ojo, mientras mayor es el riesgo país, mayor es la tasa de interés de los préstamos que nosotros podamos solicitar. Es decir, es más caro financiar al Estado. ¿Y eso lo paga quiénes? Todos nosotros, pagando nuestros impuestos definitivamente. Cuando uno ve las cuentas fiscales, ustedes han llevado el curso de finanzas públicas o en el curso de economía general, se ve muy rápidamente un panorama en la segunda parte del curso de economía general, pero en otros cursos sí han visto este tema de riesgo país. Y lo vamos a explicar. En la parte inicial de esta sesión número 3, habíamos hablado de una comparación entre Argentina versus Perú. Acá hay un indicador, dice historia de default. Este default se refiere cuando un país no tiene la capacidad de pagar. Por ejemplo, hoy día yo debo pagar mi deuda y no lo pago. Entonces ya yo ingreso en default. Argentina es recurrente. En el Perú, ninguno recientemente. Nunca hemos entrado en default, si es que hablamos desde el año 2000 en adelante. ¿Cuándo estuvimos en default? En más o menos en el año de 1990, antes de 1990. No podíamos pagar nuestra deuda externa. El presidente de entre el año 1985 y 1990, el presidente de esa época, que actualmente ya fallecido, de la deuda, por ejemplo, si nosotros debíamos 1.000 soles, él decidió, políticamente hablando, solamente pagar el 15% de esa deuda. Si nosotros tenemos que pagar 1.000 todos los meses, por decir, él pagaba el 15% de 1.000, es decir, pagaba solamente 150 soles mensuales. Eso motivó de que muchos países, muchas instituciones financieras que nos habían prestado, comenzaron a ponernos en rojo, como se dice al Perú. Perú no cumple con sus obligaciones. Entonces ingresamos a default. Y ningún país del mundo nos quería prestar dinero. Fue un quinquenio muy difícil y muy complicado, que llegamos a una inflación de 7.000%. Eso lo pueden mirar ustedes en los indicadores. Llegamos a 7.000%, imagínense ustedes, de inflación. Yo recuerdo en esa época, ahí ganábamos en INTIs.
índice era nuestra moneda, no es el sol actual. Ahí nos pagaban indis, nos pagaban millones de indis, pero 1 millón de indis representaba un sol, por si acaso, ¿ven? 1 millón de indis era un sol, equivalía a un sol. Ya ustedes se imaginan entonces el problema. Nos pagaban nuestro sueldo y recibíamos cantidad de billetes que casi no valían nada, ¿no? Era solamente una ilusión de recibir, por ejemplo, 1 millón de soles, o 1 millón de indis, perdón, 1 millón de indis. Otro indicador es la inflación. En Argentina, muy alta. La nuestra es moderada, no pasa del 3%. La disciplina fiscal, muy débil. Nuestra disciplina fiscal es relativamente fuerte. El riesgo país a nivel de Argentina es alto, nuestro riesgo país en el Perú es bajo. Respecto a la credibilidad, muy inestable de Argentina, bastante estable el Perú. Entonces, ¿cuál es la lección de política económica acá? Que la estabilidad fiscal y monetaria reduce el costo de endeudarse y protege el crecimiento. Claro, si nosotros tenemos una credibilidad estable, entonces las entidades financieras que nos prestan dinero no nos cobran altos intereses, más bien bajos intereses, cuando uno lo ve desde ese punto de vista sobre la deuda y el riesgo país. Miren ustedes la importancia de lo que es el riesgo país. Una pregunta para un ensayo corto, si quiero utilizar ese término. Y esa es una pregunta para ustedes. Léanlo bien, por favor. Acá tiene que haber pregunta para respuesta corta. Es para respuesta corta. Pregunta para respuesta corta. Entonces, hago la pregunta para los que están presentes en clase. ¿Por qué el riesgo país es clave para la política fiscal? Repito, ¿por qué el riesgo país es clave para la política fiscal? Esa es la pregunta que le voy a hacer a cualquiera de ustedes. Y empiezo por el equipo 7. Barreto González. Barreto González. ¿Está presente Barreto González? Sí, profesor, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Eliana? Ya hice la pregunta. Está ahí en la pantalla, lo puedes ver. Y también hemos hablado un poco al respecto de ello. Sí. Hemos estado mencionando que el riesgo país es la probabilidad percibida de un país que no pague su deuda, ¿correcto? Eso es lo que hemos indicado. Mayor riesgo país, mayor tasa de interés, más caro financiar el Estado. Eso es lo que nosotros hemos estado viendo. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué el riesgo país es clave para la política fiscal? Primero tienes tú que saber el concepto de política fiscal, ¿correcto? Voy a dejar de presentar mejor para que podamos ver. Voy a dejar de presentar. ¿O qué se entiende por riesgo base? Bueno, el riesgo país, bueno, afectaría la capacidad del Estado para poder financiarse y también el gasto y podría también sostener sus cuentas públicas. A ver, alguien más de tu equipo. Portillo Pérez. Portillo Pérez. Sí, profesor. Yo creo que puede ayudar a saber qué tan caro le sale al Estado poder financiarse también. ¿Qué tan caro? Más o menos.
Sánchez Maldonado. Sánchez Maldonado. ¿Está Sánchez Maldonado? Veo que no está. Está con falta Sánchez Maldonado. Quispe de la Cruz. Sí, profesor, buenas tardes. Yo creo que un mayor riesgo país podría determinar quizás la confianza que puede generar este país defendiendo sus finanzas. Porque todo esto del riesgo país tiene que ver con probabilidades, por si acaso. Un riesgo país, es bueno que ustedes sepan, mide la probabilidad de percibida a quien se le debe de que un Estado no cumpla con sus obligaciones financieras. El riesgo país realmente lo que nos indica es que el país, a ver, para que ustedes me entiendan, la probabilidad, si yo digo, probabilidad de que me van a pagar 100%, probabilidad de que no me van a pagar 0%, ¿estamos? ¿Se me entiende, por favor, cuando digo probabilidad de que me paguen 100%? Probabilidad de que no me paguen 0. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Equipo 7, estoy hablando con el equipo 7. Ya, estoy poniendo un ejemplo, riesgo país. Ya he dicho que el riesgo es una probabilidad. La probabilidad desde el punto de vista de a quien se le debe. Él mide, ¿no? El Perú, ¿qué riesgo país tiene? Entonces yo, como soy el acreedor, yo digo, ¿cuál es la probabilidad que el Estado peruano cumpla con pagarme lo que me debe? Entonces, ¿qué debo yo mirar como el acreedor de esa deuda que tiene Perú? Lo que yo debo mirar primero es la solidez fiscal, es decir, ¿recauda o no recauda el Estado peruano impuestos? Es verdad que posiblemente los grandes financistas o las entidades que nos prestan saben cuál es nuestra situación económica como país. ¿Por qué? Porque lo primero que ven es la balanza de pagos. Al mirar la balanza de pagos, ellos analizan cuáles son nuestras reservas internacionales netas. Y ellos dicen, caramba, el Perú tiene 95.000 millones de dólares como reservas internacionales netas. Ese es por un lado. Y segundo, miran nuestra recaudación. Ellos dicen, caramba, Perú tiene una presión tributaria bastante baja, 14%, 15%, pero vemos que el Banco Central de Reserva está bien conducido. Vemos que a pesar de las crisis políticas que podamos existir, de que haya un chifa gay o cosas por el estilo, hay una solidez fiscal en el Perú. Pero cuando uno hace un pequeño análisis, uno se da cuenta, caramba, pero en el 2026, ¿cómo vamos a estar? Sabiendo de que en el presupuesto general de la República, por ejemplo, a muchas instituciones les han recortado presupuesto. A la universidad nos han recortado presupuesto. ¿Ven? Es un ejemplo. ¿Y a cuántas instituciones habrán recortado presupuesto? Por eso es que el trabajo que les estoy dejando es saber cuál es el gasto que va a tener los gobiernos regionales, cuál va a ser el gasto del gobierno nacional y cuál va a ser el gasto de los gobiernos locales. Y luego ustedes van a analizar los gastos de los gobiernos regionales solamente, ¿no? Para ver qué gobierno regional tiene cuánto de ingreso y cuánto de gasto, para ver, digamos, quién está en primer puesto, segundo puesto y por qué. ¿Por qué ese gobierno regional tiene tanto dinero? Por ejemplo, hay que hacernos esa pregunta. ¿Y por qué tal gobierno regional le han dado tan poco presupuesto? Por ejemplo, hay que analizar eso también. Entonces uno tiene que ingresar a ver ese tema. Por eso es que yo les estoy pidiendo, todavía no le he puesto en el Moodle las preguntas propiamente dichas, tampoco he puesto ahí la tarea donde voy a recibir ese trabajo. Hoy día vamos a hablar sobre eso. Entonces, el primer punto del riesgo país
podemos decir que el riesgo país mide la probabilidad percibida del acreedor de que el Perú no cumpla con sus obligaciones financieras. Es decir, entonces, ¿cuál es la prueba de que el Perú no me pague? Por ejemplo, Estados Unidos está en una situación compleja. Su deuda externa es billonaria. Más o menos representa 120, 125% de su Producto Bruto Interno. Sería bueno que ustedes en YouTube, después de clases, escuchen lo que ha dicho en Davos el presidente Trump. Es bueno que ustedes escuchen eso. Es bueno que ustedes escuchen cómo es que quiere apoderarse de Groenlandia, quiere apoderarse de Islandia, quiere apoderarse de Canadá, de Venezuela, ahora está hablando de Cuba, que quiere atacar Irán. Es decir, yo me imagino que la situación de Estados Unidos es que está perdiendo hegemonía y por eso actúa de esa manera. Y también tiene muchas deudas de Estados Unidos que tiene que pagar. Porque puede ingresar a default. Uno de los grandes dilemas de Estados Unidos es que ellos emiten el dólar y a veces no tienen ni respaldo, no tiene respaldo. Es un billete nada más, pero no tiene un respaldo sólido. Y ustedes saben que por teoría cada emisión de dinero tiene que tener un respaldo en producción o en oro. Acuérdense ustedes, por eso se llama petrodólar. Quiere decir que su respaldo del dólar es el petróleo. Y por eso está buscando desesperadamente dónde hay más petróleo. Para que esos países que tienen petróleo vendan el petróleo, pero en dólares, que no lo vendan en otras monedas. Y esas son las cosas que han estado pasando con algunos países, creo que yo ya les he explicado. Entonces, en este caso, solidez fiscal. Si un país tiene solidez fiscal, entonces la probabilidad de que me paguen es alta. Estabilidad macroeconómica, que es una pregunta que ya les hice en un control de lectura. Ya les he puesto nota a cinco personas, ya seguramente les ha llegado a su correo. Además, tiene que haber una calidad institucional y política. Tiene que haber capacidad de crecimiento. Tiene que haber credibilidad de las reglas fiscales. En este año que ha pasado, hemos tenido pequeños problemas en la credibilidad de las reglas fiscales porque no se han respetado a la Comisión Fiscal, no se le ha respetado algunas observaciones que ha hecho al Congreso de la República en especial. El JP Morgan, seguramente han escuchado, chicos. ¿Han escuchado del JP Morgan? Chicos, ¿saben lo que es el JP Morgan? Sí, ¿me escuchas? Sí, Camasca. Sí lo escuché, pero no me acuerdo muy bien, profe. Claro, me imagino que en finanzas, en finanzas corporativas, deben haberles hablado de esos temas, no lo sé. Pero en el mundo hay 4 o 5 grandes empresas financieras como BlackRock, por ejemplo, JP Morgan, Rothschild, Bloomberg, Soros, etc. Son muy poderosos ellos. Hoy, en estos 4 o 5 días que va a haber una reunión en Davos, los globalistas han invitado en este caso a Trump, y Trump ya, lamentablemente no he tenido tiempo de escuchar lo que ha dicho Trump, pero más o menos por algunas conversaciones que he tenido con amigos acá en Perú, ha hablado algo de Groenlandia, de Islandia, etcétera, ¿no? Inclusive en su página ha puesto banderas en Venezuela, en Cuba, ¿no? En Canadá, en Groenlandia, etcétera, ¿no? Bueno, hay problemas que eso tiene que ver con la geopolítica, pero está relacionado con la economía también, con la geoeconomía también. Por eso es que les he hecho esas preguntas para
en un trabajo también que les he dejado. Como les decía entonces, como les decía, el JP Morgan elabora lo que se llama Emerging Markets Bond Index. Es un índice, ¿no?, de mercado, ¿no? Y se llama, ese indicador se llama EMBI, E-M-B-I. Es elaborado por JP Morgan. ¿Y qué mide eso? Mide el sobrecosto que paga el país respecto a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Ese EMBI Perú, ¿no?, que es elaborado por JP Morgan, mide el sobrecosto que paga el Perú respecto a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Ustedes muy bien saben que China, Japón, son los dos primeros países del mundo que tienen bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y ese es un arma geopolítica también, por si acaso. También lo tiene Dinamarca. Sí, Dinamarca también tiene. Acuérdense que Dinamarca tiene que ver con Groenlandia. Dinamarca también tiene, pero tiene poco, ¿no? Y un representante de Estados Unidos ha hablado sobre eso, ¿no?, que es como que no le afecta en nada, que pueden vender todos esos bonos del Tesoro, que no va a pasar nada, ¿no? Algo así como ninguneando, digamos, a ese país por tener bonos del Tesoro. Es bueno que ustedes sepan lo que pasa en el mundo respecto también a la deuda que tiene Estados Unidos. Y sería bueno saber cuál es el riesgo país de los Estados Unidos medido por este EMBI, ¿no? EMBI, Emerging Market Bond Index, que así se llama el EMBI. La pregunta que les he hecho yo a ustedes, que dice, ¿por qué el riesgo país es clave para la política fiscal? Yo les puedo responder en el siguiente sentido. Acuérdense ustedes que la política fiscal depende en gran medida de la capacidad que el Estado tiene para financiar déficit y refinanciar la deuda pública. Eso lo saben ustedes perfectamente. Lo repito nuevamente. Estamos hablando de política económica. La política fiscal depende en gran medida de la capacidad del Estado para financiar déficit y refinanciar deuda pública. Por lo que, si el riesgo país es bajo, entonces las tasas de interés de deuda es baja y la deuda para nosotros sería más barata. Si el riesgo país es alto, las entidades financieras que nos van a prestar dinero nos van a cobrar tasas de interés altas, por lo que la presión sobre el presupuesto general de la República va a ser alta también. ¿Por qué? Porque todo el presupuesto que tengamos, imagínense ustedes, y acabo de mencionar que, por ejemplo, Estados Unidos tiene más del 100% de su deuda, de su PBI, entonces su presupuesto no va a alcanzar para pagar eso. En el Perú, por ejemplo, una parte importante del gasto público se financia por vía deuda. ¿Ven? Eso deben haberlo estudiado ustedes en finanzas públicas. Si el riesgo país en el Perú aumenta, el servicio de la deuda, es decir, los intereses, va a absorber más recursos fiscales, desplazando el gasto social e inversión. Quiero que me entiendan esta parte, por favor. Si yo tengo que pagar deuda, la amortización más los intereses, sí creo que me entienden ustedes cuando yo hablo de deuda externa, son amortizaciones más los intereses. Yo tengo que, ¿de dónde saco la plata? Se supone que yo tengo que sacar la plata del presupuesto general de la República para pagar eso. Acuérdense ustedes de las cuentas fiscales. Cuando estamos nosotros en la parte del resumen primario, nosotros restamos intereses y ya tenemos nosotros los resultados económicos.
Y ese resultado económico, si nos sale negativo, tenemos que financiar. Y cuando uno quiere financiar una deuda o un déficit, en este caso un déficit, porque nuestros gastos han sido mayores a nuestros ingresos, entonces nosotros vamos a tener un déficit ahí, un déficit fiscal. Entonces nosotros, si tenemos en este caso un déficit económico, en este caso, si tenemos, repito, un déficit económico, yo creo que voy a tener que pasarles acá una... Espero, a ver, un ratito, chicos, para que ustedes me entiendan, si no, estoy hablando en el aire, creo yo. Déjenme ver si tengo acá un ejemplo para que ustedes me entiendan. Un momento, por favor. Creo que a mis alumnos de Economía General les hice una clase de estas cosas. Yo necesito que ustedes me entiendan bien lo que yo estoy conversando, porque los veo tan distraídos algunos de ustedes que ya me preocupa sobremanera. Déjenme ver acá, sí. Buenas tardes, William. ¿Cómo estás? Buenas tardes, señor Regina. Quería hacerte una consulta. Me enviaste los links para las reuniones, pero estaba revisando y veo que los links que hay de abril a diciembre. ¿Cómo sería para los casos de enero, febrero? Sí, he pasado los links, de enero y febrero. Febrero, he pasado de enero a diciembre. Porque yo estoy revisando. No encuentro esta información que quiero que ustedes lo vean, chicos. Dice jueves 26 de marzo, de ahí viene jueves 23 de abril, 28 de mayo, 25 de junio, 23 de julio, 23 de agosto, octubre, noviembre y diciembre. En la parte inferior hay un link que me imagino debe ser para la reunión de mañana, ¿no? Pero mañana tenemos la reunión, ¿no? No, mañana tenemos tesis. Impresión de tesis, por eso que se ha puesto para el 29. Dime, pero la que tiene el ID que termina en 02391, ¿esa es la reunión para el 29? ID 02391. Bien, bien. Veo que... Espero que ustedes me estén comprendiendo, chicos. A ver, le decía yo de que si el riesgo país aumenta, el servicio de la deuda va sobre más recursos fiscales. Quiere decir de que
más vamos a estar gastando nuestros pocos recursos de nuestro presupuesto, vamos a estar pagando deuda externa. Entonces, eso desplaza el gasto social o desplaza la inversión en el Perú. Eso quiero que ustedes me entiendan, por favor. Otra pregunta que uno tiene que hacerse respecto a por qué el riesgo país es clave para la política fiscal. Ustedes tienen que entender también de qué manera nosotros sostenemos la deuda pública. Entonces, nosotros tenemos que tener un crecimiento económico, definitivamente, y la tasa de interés de la deuda, que es influida por el riesgo país, ya les dije, si que tenemos una estabilidad fiscal no tendríamos problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Perú realmente? Históricamente, el bajo riesgo país que nosotros tenemos hace que nuestros déficits fiscales sean moderados, sin crisis. Pero, ¿qué pasaría si es que el riesgo país es alto para nosotros? Entonces, definitivamente, va a haber recortes en el gasto público y eso va a conllevar que haya un incremento de los impuestos, ¿no? Para poder, digamos, pagar y no quedar en default, ¿no? Si es que dejamos de pagar. Todas esas cosas suceden. Entonces, cuando uno habla de riesgo país, lo que está pasando realmente, que el riesgo país es como un termómetro de credibilidad fiscal. Entonces, ¿qué observan los mercados? Que el Perú cumple con sus reglas fiscales, que tenemos una disciplina del gasto y que existe una independencia entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva. Eso nos hace muy creíbles. Por eso yo en una clase les dije que cuando el Perú emite bonos, nuestros bonos al instante lo compran en el mercado interno o externo, lo compran en el acto. La demanda es mucho mayor a la oferta que nosotros damos. Pero si la política fiscal se percibe como populista o impredecible, entonces nuestras reglas fiscales se van a debilitar y el riesgo país, en ese caso sí aumenta el riesgo país y empiezan a aparecer problemas. Cuando hay inestabilidad política, como en estos días, en este famoso caso de Chifa Gate, hace que el riesgo país suba, ¿no? Entonces, cuando hay inestabilidad política, siempre el riesgo país muchas veces se incrementa. Entonces, a pesar que podemos estar en una situación fiscal bastante regular o predecible en este caso, vemos de que nuestros acreedores se preocupan por lo que pasa en el Perú, porque dirá, oye, si el Perú va a tener una crisis política, ¿nos pagará o no nos pagarán? No, más o menos eso es así. El riesgo país, finalmente, podemos decir que es un activo para nosotros. El Perú, en estas 2 décadas, felizmente, tiene una deuda pública baja, los déficits fiscales los tenemos controlados y nuestras reglas fiscales son bastante creíbles. Por eso es que cuando uno hace una comparación de América Latina, el Perú está entre los más bajos, en el sentido de, decimos que nuestro riesgo país es bajo, bastante bajo, y eso es bueno para nosotros. Y por eso es que nosotros tenemos acceso al financiamiento barato. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de hacer política fiscal contracíclica, por ejemplo, en la época del COVID. Entonces, finalmente, para hablar sobre este tema, podemos decir que el bajo riesgo país
es un activo macroeconómico para nosotros. Eso es bueno. Ahora vamos a ver, vamos a nuevamente a mostrar. Caramba, ¿y ahora qué pasa de nuevo? Bueno, no llega, salvo que esté demorando. A veces hay problemas de internet, salvo que esté demorando. ¿Se está viendo, chicos? Cosa que no me llegue. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, correcto. Quiero ampliar un poquito, un momento, por favor. Acá tengo algunas apreciaciones sobre esa pregunta que les he hecho, pero que su respuesta de ustedes no ha sido la que yo hubiese esperado, ¿no? Porque yo creo que este tema de riesgo país sí lo han visto en algún curso. Tengo la plena seguridad que lo han visto en algún curso. Y tienen que haberlo visto en el curso de macro, definitivamente. El riesgo país. Entonces yo hago unas preguntas acá. ¿Qué pasa si el riesgo país sube? Un aumento persistente del riesgo país implica menor margen para estímulos fiscales, mayor presión para ajustar el gasto, menos inversión pública efectiva. Eso es verdad. ¿Cuáles son los efectos negativos sobre inversión privada y crecimiento? Es decir, el riesgo país condiciona qué tan ambiciosa puede ser la política fiscal. Relación con las reglas fiscales. Acuérdate que nosotros tenemos en el Perú la Comisión Fiscal. La relación con las reglas fiscales. Las reglas fiscales analizan el déficit, la deuda y el gasto. Cumplen un rol central porque ellos, cuando hacen sus análisis, anclan las expectativas, reducen la incertidumbre y mantienen bajo el riesgo país. Por ejemplo, la Comisión Fiscal hace su informe y lo remite al Banco Central de Reserva también. Y el Banco Central de Reserva también da su opinión. Es decir, en las reglas fiscales, esta comisión que tiene que ver con estas reglas fiscales, esta comisión da una opinión muy certera muchas veces. Este documento de opinión que dan ellos lo remiten, repito, al Banco Central de Reserva, y el Banco Central de Reserva también da su opinión, da sus sugerencias y cosas por el estilo. Entonces, en el Perú, el respeto o debilitamiento de las reglas fiscales tiene impacto casi inmediato en el riesgo país, por si acaso. Por ello que la política fiscal no es solo técnica, sino también reputacional. Tiene una gran reputación para nosotros, respeto, como se dice, cuando nosotros hacemos una muy buena política fiscal. Por eso es que en la política fiscal existe lo que se llaman las reglas fiscales. En este caso, lo he puesto acá, dice, respuesta sintética tipo examen. El riesgo país es clave para la política fiscal en el Perú, porque determina el costo y la viabilidad del financiamiento público, condiciona la sostenibilidad de la deuda y actúa como un indicador de credibilidad fiscal. Un riesgo país bajo amplía el espacio fiscal y permite políticas contracíclicas, mientras que un aumento del riesgo país obliga a ajustes fiscales y reduce la capacidad del Estado para sostener el gasto público y la inversión. Entonces, vean ustedes de que todos estos temas que nosotros tratamos en política económica son cosas reales, por si acaso, muy reales. En política económica, ya les he dicho, la economía normativa es fundamental. Hasta ahora no les he hablado de los actores de la política económica, no les he dicho todavía. En la próxima semana vamos a tratar ese tema y otros temas. Si yo quiero hablar sobre reformas tributarias, porque este tema es política fiscal y tributación, acuérdense ustedes, es la sesión número 3. Es bastante amplio este tema. Entonces, si yo hablo de reformas tributarias, por ejemplo, acá tengo algunas informaciones. En el año 2019 hubo un impuesto a la riqueza.
Y acá hay otra pregunta, ¿por qué fracasó? Grabar grandes patrimonios para aumentar recaudación y equidad, inspirado en propuestas similares en Europa. Problemas principales, evasión y elusión fiscal. Riqueza fácilmente trasladable a paraísos fiscales. Cuando la riqueza se le quiso cobrar, muchas de estas empresas, personas, enviaron a los paraísos fiscales. Y eso se debe a una débil administración tributaria para grandes patrimonios y además una falta de cooperación internacional efectiva. Es verdad que nosotros queremos ingresar a la OCDE. La OCDE nos ha enviado información sobre los dineros que muchas personas en el Perú tienen en el extranjero, porque ellos tienen esa información. Y por eso es que acá en el Perú tenemos una entidad que ve, digamos, cuando las personas tienen patrimonios que no se sabe de dónde sacaron. Hay una, no, a ver chicos, si ustedes saben cómo se llama esta entidad que tiene que ver con, que comienzan a hacer un análisis las personas que de un momento a otro tienen riqueza y no se sabe de dónde. Hay una entidad acá en el Perú que ve eso. Y también respecto a este tema de reformas tributarias en el Perú, la baja confianza en el uso eficiente de recursos públicos. La gente no confía, dice, ¿cómo es posible que yo pago impuestos, pero los impuestos caen en bolsillos y no hay inversión en el Perú, no hay programas? Por eso se dice que un impuesto a la riqueza solo funciona con un catastro, con un catastro patrimonial robusto e intercambio de información internacional, además una SUNAT fuerte y tecnificada. Eso es lo fundamental. Otra pregunta que uno puede hacer es, ¿qué pasa si subo el IGB? ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? ¿Cuál es el pro de aumentar el IGB? Que va a aumentar la recaudación rápidamente. Es fácil de administrar y se amplía la base tributaria. ¿Cuál es el contra? Afecta a los más pobres y sería impuestos regresivos. Puede frenar el consumo y el crecimiento e incentiva la informalidad y sí es muy alto. Sí, todas estas cosas uno tiene que evaluar en política económica. No se puede decir, ya, yo subo los impuestos. Primero hay que ver el impacto y a quiénes le voy a subir a los impuestos. ¿Y por qué no subir el impuesto a la renta, no? Por ejemplo. ¿Por qué tengo que subir el IGB? Ya nosotros tenemos los fundamentos de regresivo, progresivo y cosas por el estilo. Alternativas al alza del IGB. En lugar de subir el IGB se podría ampliar la base del impuesto a la renta. Pero, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos acá? ¿Por qué no ampliamos la base del impuesto a la renta? Porque hay mucha informalidad laboral. Acuérdense que las personas también pagamos impuestos. A consecuencia que hay mucha informalidad laboral, es que no podemos ampliar la base del impuesto a la renta. Tenemos que reducir las exoneraciones tributarias ineficientes. Recientemente hemos exonerado, más bien está creciendo las exoneraciones tributarias, y eso no está bien. A empresas, se han exonerado a empresas, ¿no? En vez de pagar el 30%, van a pagar el 15%. Se tiene que combatir la evasión del impuesto general a las ventas. En muchos lugares que nosotros vamos a comprar, nunca nos dan boleta. Ahora la SUNAT está exigiendo boletas electrónicas. El otro día, al frente de la bolichera en Surco, hay lo que se llama bueno, no es un hospital, pero atienden ahí a las personas de toda la zona de Surco y aledaños. Y ahí hay una cafetería. Ingresé a la cafetería y pedí, más o menos, éramos 3 personas, más o menos el gasto fue de 48 soles. Le digo, señor, deme mi boleta. Y me dices, no tengo boleta, tengo estos recibos, me dice. Sí, pero eso no vale, le digo. Imagínense que yo sea de la SUNAT, le cierro su tienda, le digo, ¿no? Esas cosas suceden en muchos lugares. No te entregan boleta. Y esa es una forma, pues, de evadir el IGB, ¿no? Entonces,
Otra alternativa es gravar más rentas de capital y grandes patrimonios. Entonces, si es que queremos hacer un debate, la pregunta es, ¿subir el IGB es la mejor opción para mejorar la recaudación del Perú? ¿Qué dicen ustedes? A ver, chicos, de nuevo, acá les estoy haciendo una pregunta. ¿Subir el IGB es la mejor opción para mejorar la recaudación en el Perú? Les hago esa pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, profesor, sería elevar el impuesto para todas las personas, ya sea para los que pueden tener poco riqueza o poco ingreso o mucho ingreso, así que no sería tanto, no sería tan bueno, tan conveniente. Correcto. ¿Y tú qué dices? A ver, déjame preguntar, acá hay varias personas. Arlet Sánchez, ¿tú qué dices? Arlet. Bueno, voy a apuntar que no está Arlet. Hoy día estamos 21, ¿no? 21 de enero del 2020. Profesor, está respondiendo por chat, Arlet. Clases. ¿Cómo dices? Está respondiendo por el chat, Arlet. ¿Por qué no puedes hablar? Arlet. ¿Tu oído? ¿Tu oído me dices? No miro bien, ¿no? Ah, audio. Ah, ¿qué ha pasado con el audio? Claro, sí. Por un lado, sí, Arlet, tiene razón. Aumenta la informalidad. Bien, bien. Bernabé, Carlos Bernabé, ¿tú qué dices? Carlos Bernabé. Sí, profesor, le escucho. Sí. Bueno, yo comulgo con mi compañera Sandra, ¿no? El incrementar el IGB sería un poco desbalanceado, dado que afectaría tanto a personas con suficiente capacidad como para soportar un incremento, tanto como para ricos y pobres, ¿no? Al rico no le va a afectar mucho. Claro, al pobre es el que... Claro, definitivamente, por eso se llama pues impuestos regresivos, ¿no? A eso se debe este hecho que estamos conversando. Ya, a ver, voy a hacer la última presentación de este. Se ve, ¿no? Se ve Sí se ve, profesor. Gracias. Entonces, esta sesión número 3 que trató de la política fiscal y tributación, son 3 mensajes de esta sesión. Sistema tributario más progresivo es clave para la equidad. ¿Estamos de acuerdo? La inversión pública bien ejecutada genera crecimiento sostenible. La disciplina fiscal reduce el riesgo del país y protege la economía. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Tú qué dices, Tufino? Sí, profesor. Sí, estoy de acuerdo, profesor. Correcto. Ese debe ser la síntesis de este tema de política fiscal y tributación. Miren ustedes, este PPT yo lo voy a poner en el Moodle. Todavía no lo he puesto, ¿ya? Pero les voy a poner. Entonces, acá hemos acabado con esta sesión número 3 y luego vamos a continuar con la sesión número 4, ¿ya? Y acá tengo varias preguntas, miren ustedes. Explique con ejemplos por qué el IGB es un impuesto regresivo en el Perú. Compare inversión en infraestructura versus subsidios, creo que eso ya lo hemos hecho. ¿Qué priorizaría y por qué? Analice el caso Argentina-Perú en términos de riesgo país y deuda soberana, también creo que lo hemos visto. ¿Por qué fracasó el impuesto a la riqueza en el Perú? También ya lo hemos visto. ¿Debe subirse el IGB en el 2027? Defienda su posición con teoría y con evidencia. Tengan cuidado que cualquiera de estas preguntas yo les puedo hacer después. ¿Estamos? Todo esto yo lo voy a subir al Moodle por si acaso. Esta es la sesión número 3. ¿Ya? Bien, voy a ver, chicos. Les doy a las 7:15 continuamos, por favor, ¿ya? 7:15. ¿Ya?
7:15 continuamos.